van a enfrentar la hija de una víctima de la dictadura militar con la hija de un general genocida. Está simbólicamente más allá, amiga de la infancia, que el general, miembro de la Junta, no movió un pelo para salvar a su amigo que estaba siendo torturado en el mismo lugar que él era director, en un cuartel donde el mismo el general Bachelet era torturado en el mismo lugar que el general Ley era director de, no se recuerdo si era un cuartel, una escuela de aviación militar o lo que era. Esto es todo un simbolismo que se juega en esta elección del día domingo 15 de diciembre del año 2013. Entonces estamos en un momento en que, frente al problema del cerco contra la Argentina, la respuesta de Perón hay que enfrentarlo con la unidad nacional. O sea, no se puede pretender que nos desangremos entre argentinos cuando hay un cerco imperialista contra la Argentina. Entonces, una cosa es alentar organizaciones que planteaban el socialismo, otra cosa es ir a un combate por el socialismo en este contexto internacional. Entonces, estoy atravesando casi, me quedan 5 minutos, la idea es que hablemos 20 minutos cada uno, pero voy a hacer una secuencia de las declaraciones de Perón. El 20 de junio, día de la masacre de Celsa, donde la derecha atacó al pueblo que iba a recibir al líder, día que debería haber sido para los peronistas, yo fui ese día, aunque no era peronista, debía ser una fiesta de alegría para todo el pueblo argentino, porque se terminaba con una proscripción infame que había legitimado todos los gobiernos pseudo-democráticos civiles, por no hablar de los gobiernos militares. Se terminaba con la proscripción del peronismo. Ese día, desde el palco, la derecha disparó. A la noche, Perón habló y dijo: no hay nuevos rótulos que defiendan nuestra doctrina. Somos lo que las 20 verdades justicialistas dicen. Le dijo a la izquierda: nada de socialismo. Le dijo a las formaciones especiales: nuestro proyecto es una Argentina industrial, con desarrollo e inclusión social. Y en ese proyecto ustedes tienen un papel que jugar. Estos compañeros no lo entendieron. Siguieron rompiendo la paciencia con la idea de desbordar a Perón. Otra anécdota que debía decirla antes: unos días antes que asumiera Cámpora, los compañeros de Montonero le presentaron a Perón una lista con, no me acuerdo si eran 50 o 80 tipos que Perón tenía que nombrar. 300, bueno, no, la cantidad no importa. Perón, todo el mundo sabe que Perón aplicaba la verticalidad. En su primer y segundo gobierno, hasta el último concejal de Calamuchita lo designaba con su dedo. Ir a decirle a Perón a quién tenía que nombrar era demasiado aventurado y petulante. Pero no entendieron, además de que no entendieron a Perón y no entendieron el peronismo, no entendieron lo que le dijo Perón ese día. No hay nuevos rótulos que definan nuestra doctrina. Poco después de eso, Perón tiene un célebre discurso en el cual dice: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, marcó los límites con los cuales se tenía que hacer política en la Argentina. En el marco de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. ¿Cómo le contestaron a Perón ese discurso? Boleteando a Rucci, que era una persona era fundamental en el proyecto de Perón. A mí no me caía simpático la posición ideológica de Rucci, me sigue cayendo muy mal. Yo inclusive un día tuve que dar un seminario en la CGT y me hacía ruido que el salón de actos en el cual yo estaba dando el seminario se llamaba José Ignacio Rucci. Pero no se puede desconocer que el proyecto de Perón se basaba en el acuerdo CGT-CGE y el secretario general de la CGT, porque lo habían decidido los sindicatos, no porque lo había decidido Perón, era José Ignacio Rucci, y no era una cosa casual. La Unión Obrera Metalúrgica era el principal gremio industrial del país. Entonces,
En todo caso hay que pelearle, y esto es un debate que no voy a resolver acá ni nada por el estilo, si el modelo del sindicalismo peronista de una sola central sindical, de un solo sindicato por rama de producción, que el que gana la mayoría en ese sindicato se queda con todos los cargos, ese es otro debate. Pero la legitimidad de Rucci está fuera de toda discusión. Y pegándole los tiros que le pegaron a Rucci, le estaban hiriendo el proyecto de Perón. Entonces, yo no voy a monopolizar la palabra, concluyo diciendo que las palabras que generaron este debate, que emitió el compañero Javier Garín, a quien le voy a... no, Javier Garín viene al final, emitió por Facebook, nos puede gustar o no de Perón la orientación política que tenía en su última etapa. No hay ninguna duda que Perón tenía un proyecto emancipatorio. El problema es cómo lo leímos ese proyecto acá. Y yo creo que el error de Perón fue haberse recostado demasiado sobre la derecha y haber alentado la existencia. Esa es una opinión personal que seguramente a Ariel no le va a caer bien, por eso la digo ahora, si él tiene la oportunidad de refutarme, haber alentado organizaciones represivas ilegales a través de su secretario y ministro de Bienestar Social, José López Rega. Simplemente recuerdo que durante la breve etapa en que Perón fue presidente por tercera vez, no hubo un solo preso de la derecha, hubo distintas acciones en las cuales la represión fue evidente y Perón no movió un dedo. Recuerdo una secuencia fotográfica que publicó la revista Militancia, en la cual se mostraba un grupo del movimiento guerrillero peronista que se acercaba en manifestación a la Plaza de Mayo y se ve un policía, yo sí hago el gesto ahora de cómo empuñaba el estaca, se va el micrófono al demonio, pero se ve claramente que el policía empuña el estaca, le apunta a este villero y lo mata de un estacazo en la cabeza, y no hubo absolutamente nada por parte de Perón en términos de enjuiciar a ese policía. Yo creo que eso a Néstor Kirchner no se lo hacían de modo impune. Hubo una muy recordada conferencia de prensa en el año 74, en la cual una periodista que se llamaba Ana Russetti, del diario El Mundo, vinculado al Ejército Revolucionario del Pueblo, le habló a Perón de organizaciones parapoliciales. Perón se enojó, le dijo, hágale juicio, le dijo Antonio Benítez, ministro de Justicia, hágale juicio a esta señora por hablar de la Policía Federal, cuando todos sabían que muchos compañeros peronistas y no peronistas eran abatidos por la policía, que no lo asumían como tal. Entonces, mi balance es que el proyecto de Perón era un proyecto claramente emancipatorio, que muchos de los jóvenes no lo supimos comprender. El que lo comprendió realmente fue Néstor Kirchner, que el 24 de mayo, ¿qué día asumió Néstor? El 25 de mayo de 2003 dijo: queremos una Argentina normal, un país con integración social, un país en el cual todo el mundo tenga trabajo, donde haya democracia. Hizo el balance de su condición de joven peronista, que se equivocó al apoyar a estas corrientes que quisieron desbordar por izquierda al Perón. Bueno, ahora a continuación le toca a mi compañero que está sentado solo geográficamente a mi derecha, que es Ariel Martínez. Transitoriamente hasta el centro de la aclaración. Es cierto, de todos modos, si hay algo que no nos obsesiona a los peronistas es aceptar esa clase de categorías que sigue utilizando la sociología mundial, que habla de izquierdas y derechas, en un país periférico como el nuestro, donde la contradicción no está entre izquierdas y derechas, sino sigue siendo patria o colonia, oligarquía o pueblo. Y en esa contradicción fundamental, entonces, observamos cómo concretamente hay una derecha que es nacionalista y una derecha que se dice nacionalista, pero que es nacionalista de Estados Unidos, que es nacionalista de los intereses extranjeros, que tiene un modelo nacional que no es precisamente nuestro. Y también hay una izquierda que consuetudinariamente está coincidiendo, digamos, estratégicamente con los planteos de la derecha imperialista, y que siempre en momentos medulares de la historia termina
molestando los procesos históricos nacionalistas porque no termina de entender cuál es esa contradicción que todavía pesa sobre los países periféricos, los países que no hemos siquiera llegado a un grado de dignidad dentro del esquema capitalista. Y en este punto es donde Perón hacía tanto hincapié cuando refería sobre la creación de esta doctrina como una propuesta frente... como una propuesta alternativa ante dos propuestas que eran una sola. Se nos suele presentar la contradicción entre capitalismo y socialismo, y en realidad cuando uno observa el devenir de la historia en el mundo, lo que hemos visto es que lo que se ha concretado, aún bajo procesos revolucionarios que reivindicamos, son dos modelos capitalistas distintos. Un modelo capitalista en manos de las corporaciones internacionales y un modelo capitalista de Estado. El justicialismo viene a proponer otra alternativa, una alternativa decididamente anticapitalista, sin necesidad que sea socialista. De acuerdo con esto es que Perón decía, no hay nuevas formas de llamar a nuestro movimiento, somos lo que dicen las 20 verdades. Contrario y por razones históricas, ¿no?, de lo que le tocó vivir a Lenin, que era un dirigente revolucionario que tenía un sustento ideológico poderoso, que tenía una mirada sobre el marxismo que incluso era superadora de esta, y que en los años de exilio se dedicó a construir doctrina. Perón fue un líder de masas que construyó gestión y a partir de la gestión construyó doctrina. Y luego en el exilio también tuvo ocasión de convertir eso en un legado político sólido que propusiera no solamente a la historia argentina, sino fundamentalmente a los países en proceso de liberación de esta contradicción, que sigue siendo la fundamental, patria Colombia. Por aquellos años, esos años lo encuentran en el año 62, escribiendo, reclamando la unidad latinoamericana. Perón, un incomprendido de su tiempo, del mismo modo que Simón Bolívar. Perón, un héroe que tuvo que ser reconocido hoy, o en estos últimos años, es precisamente Hugo Chávez el que rescata el legado peronista de la unidad latinoamericana y la liga con aquel legado histórico de Bolívar y de Martín. Esa es la continuidad histórica que podemos ver y que corona precisamente el comandante Hugo Chávez, lamentablemente desaparecido para nosotros. En esos años de resistencia, Perón descubre que la dinámica del pueblo, que es espontánea, encuentra formas de resistencia a la dictadura, además porque la dictadura había llegado para robar todo lo que había significado para el pueblo argentino una cultura de derechos. Y esa resistencia tomaba en muchos momentos estado de violencia. El famoso caño peronista se crea por aquellos días de resistencia. Esto también provoca que ese ejemplo de la clandestinidad resistiendo a la dictadura o a las dictaduras y a la proscripción cundiera cuando el mundo, efectivamente, como estaba adelantando Raúl, observa el germen de movimientos populares que son revolucionarios a través de la alternativa armada. Y fundamentalmente la juventud convirtió aquella resistencia de violencia en organizaciones armadas. Cuando Perón efectivamente alienta estas formaciones, él sabe desde el principio a quién está alentando, por eso las llama formaciones especiales. Digamos, nadie arma una formación especial para que sea eterna. Uno hace una comisión investigadora cuando está investigando un hecho, el cual se cierra cuando termina esa investigación y luego no sigue. Esa formación especial o esa comisión cierra su ciclo. Estas formaciones especiales, pero sobre todo la resistencia política del movimiento justicialista, consigue lo que era impensado, o que era indeseado, mejor dicho, sí, pensado siempre, indeseado para el proyecto del imperio, que es el regreso de Perón. No era ni siquiera el proyecto de Perón el regreso. A Perón le hubiera
resultado muy fácil poder dirigir como un patriarca el proceso revolucionario. Sin embargo, los acontecimientos en la Argentina no habilitaban esa alternativa. Las internas de todos los partidos políticos, no las internas del peronismo, las internas de todos los partidos políticos cobraban sangre. Y esa es una tradición en la Argentina, desde la época de los conservadores. Pero en la década del 70 cobraban sangre y las internas, o sea, radicales contra radicales, peronistas contra peronistas, se tiraban cadáveres para ver quién se quedaba con la hegemonía del partido. En ese contexto, la apuesta de un gobierno de transición con Cámpora a la cabeza, lo que aporta es mayor confusión y mayor caos en la Argentina, porque la derecha no observa, primero, Cámpora no era Perón. Cámpora no tenía la capacidad de Perón de liderar el pueblo, no solamente en las organizaciones especiales del peronismo. Perón tenía esa capacidad de liderazgo que no tenía ningún otro peronista. Ese punto de conflicto, en el cual además la izquierda aprovechaba la ausencia de Perón para insistir sobre la necesidad de saltearse esa etapa democrática burguesa que ni Lenin se salteó y enfrentar al gobierno democrático, necesitó del regreso de Perón, efectivamente. Un regreso que no deseaba el imperialismo de tal modo que para el regreso de Perón, y como bien lo sabía el propio Perón, todas las organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, estaban atravesadas por el trabajo del Departamento de Estado y de la CIA. La izquierda nunca ve a la CIA en la Argentina, siempre la ve en los otros países, pero en la Argentina actuó la CIA, actuaba en esas organizaciones.